Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar ahora con la solución de un problema. Este problema es el 465 del libro de Fox. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. En este problema nos piden encontrar la fuerza requerida para mantener el tapón en su lugar. Nos dan flujo volumétrico y además la presión aguas arriba del fluido. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? De antemano nos dice que hay que encontrar una fuerza, por lo tanto, el problema debe de incluir la segunda ley de Newton. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual para un volumen de control, siempre va a ser esta: B rho dB más la integral sobre la superficie de control de B rho B punto de A. Esta sería la ecuación de conservación de momentum para un volumen de control. Y es la que nos va a ayudar a determinar la fuerza que nos están solicitando. ¿Qué simplificaciones podemos hacer? Bueno, podemos ver en la imagen que hay un flujo. Nos dicen que es 1.5 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, quiere decir que es un flujo volumétrico constante. No nos dicen que esté cambiando en el tiempo o cosas así. Por lo tanto, el momentum, que sería la integral de B rho de B, esta integral es momentum. El cambio del momentum en el tiempo dentro del volumen de control no está cambiando, entonces este término se va a hacer cero. Que ya habíamos platicado que se hacía cero para problemas estacionarios, que es exactamente el caso que tenemos. ¿Qué pasa con la segunda integral? Bueno, de antemano podemos observar que la fuerza que nos piden está de antemano en el eje X. Además, también el flujo observamos que se está moviendo en la dirección X. Aquí vamos entonces a poder simplificar esta ecuación vectorial. Ya hemos platicado que esta ecuación es una ecuación vectorial. Vamos a poder simplificarla a una ecuación en una sola dimensión. Entonces podemos reescribirla como fx es igual a la integral sobre la superficie de control de B rho B punto diferencial de área. También hemos platicado que aquí es Bx. Vamos a reescribirla aquí. La integral sobre la superficie de control de Bx rho, y este sí es B punto de A. También platicamos sobre otras formas de poder simplificar esta. Vamos a dejarla hasta aquí y vamos a dibujar nuestro volumen de control. El volumen de control, vamos a hacer un corte otra vez. Aquí depende el volumen de control, recordemos que es arbitrario y cada quien lo elige. Entonces, un volumen de control que a mí se me hace aceptable. Vamos a volver a dibujar aquí el problema. Está aquí el tapón. Aquí hay agua fluyendo. Aquí tenemos agua entrando. Y este es nuestro tapón. Nos piden determinar la fuerza que debe de tener ese tapón, apenas necesaria para mantener ese tapón en su lugar. Entonces vamos a dibujar ahí la F. En este tipo de problemas les sugiero siempre que hagan dos volúmenes de control. El primero, este es el problema del dibujo, vamos a hacer el primer volumen de control, y para ello tenemos que elegir un volumen de control adecuado.
¿cuál puede ser un volumen de control adecuado? Bueno, un volumen de control adecuado va a ser aquel que nos simplifique las cosas. Bien, podemos elegir aquí un volumen de control todo amorfo, se puede, pero va a ser problemático para calcular las integrales. ¿Qué se prefiere? Bueno, vamos a considerar entonces un volumen de control que me incluye el líquido que está aquí entrando, el líquido que esté saliendo, y tal vez hasta aquí yo hacer mi corte. Ese podría ser un volumen de control adecuado. Como les digo, no es el único, puede haber muchos, puede ser que alguien encuentre uno más fácil para trabajar, pero pues ya depende de su habilidad. Entonces vamos a pensar que este es un volumen de control adecuado y vamos a ponerlo aquí. Dicho volumen de control me está incluyendo el líquido que tengo, nada más, y también me está incluyendo el tapón. Entonces aquí vamos a tener una fuerza, estamos cortando justo aquí en la fuerza, y les digo que es mejor hacer dos volúmenes de control. El primero incluyendo las fuerzas. Este va a ser un diagrama de control para un volumen de control para fuerzas, donde únicamente vamos a poner fuerzas. Entonces esta va a ser la fuerza que nos piden F. ¿Qué otras fuerzas estamos cortando al extraer ese volumen de control? Bueno, pues tenemos una presión aquí dentro de la tubería. Tenemos una presión producida por el líquido. Ya hablamos en el video anterior de que las fuerzas producidas por el aire, es decir, la presión atmosférica, van a cancelarse entre todas ellas. Entonces, pues aquí tenemos presión atmosférica, presión atmosférica, presión atmosférica, y solamente nos resta entonces tomar en cuenta la presión manométrica, donde recordemos que todavía habrá que integrar esta fuerza producida por la presión por el área para tener una fuerza también. Entonces, en este problema solamente tenemos la fuerza producida por la presión, vamos a ponerla aquí, F producida por la presión. Vamos a llamarle FP, y la otra fuerza. Estas dos fuerzas son las fuerzas que nosotros vamos a tener que hacer o que incluir en la sumatoria de nuestra sumatoria de fuerzas en X. El diagrama para lo que sería la integral vamos a poner para el momentum, o bien velocidades. Volvemos a reescribir nuestro volumen de control, y para lo que nos va a servir este otro diagrama es para identificar las regiones por las que entra fluido. Podemos observar que en este volumen de control, en toda esta frontera, está entrando fluido. Vamos a indicarlo con una flecha nada más y vamos a ponerle que esta es la región 1. Posteriormente sabemos que aquí y aquí está saliendo fluido. En el área que cubre el tapón, ahí no está saliendo fluido, pero por aquí y por aquí sí hay fluido saliendo. Entonces podemos poner aquí fluido saliendo, donde este sería, vamos a ponerle 2, y esta vamos a llamarle 3. Tres regiones que vamos a identificar para nuestra respectiva integral. Entonces este va a ser, por lo tanto, B1, este va a ser B2 y este va a ser B3. Ahora sí podemos sustituir todos estos efectos dentro de nuestra integral. Vamos a tomar en cuenta entonces sumatoria de fuerzas. Vamos a tener que esta fuerza, vamos a pensar que las positivas están en lo que sería hacia la derecha y todas las fuerzas negativas vienen hacia la izquierda. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser más Fp menos F, que sería la fuerza que nos están solicitando. Esto debe de ser igual a la integral sobre la superficie de control del flujo de momentum que estamos teniendo ahí. Entonces aquí vamos a tener la integral sobre la superficie de control, y ya hemos platicado de que esta integral sobre la superficie de control la podemos dividir en fronteras más pequeñas, y en este caso ya separamos 1, 2 y 3. Entonces vamos a integrar esto sobre la frontera 1, va a ser Bx rho b punto de A, más la integral sobre la frontera 2 de Bx rho b punto de A,
más la integral sobre la frontera 3 de Px rho b punto de A. Así es como nosotros podríamos simplificar el problema, haciendo una expansión en todas las áreas que tienen un aporte. Fp, nosotros la podemos calcular. ¿Cómo podríamos calcular Fp? Bueno, Fp ya dijimos que es el área multiplicada por la presión, porque tenemos una presión constante. Si tenemos una presión constante, entonces la forma en que nosotros sabemos que se calcula la presión, Fp, sabemos que es igual a la integral de P por el diferencial de área, esto con signo negativo, nada más por la convención de cómo viene la normal. Entonces, esta fuerza, si es una presión constante, pues no es otra cosa más que menos P por A. Y bueno, esto sería más bien positivo, por el signo negativo que ya tenemos aquí. Entonces sería la P por el diferencial de área. Perdón, P por el área. Esta sería la fuerza que nosotros tendríamos que incluir aquí. Entonces la presión por el área, vamos a sustituirla como P por A. Vamos a ponerle PM por el área que tenemos en la frontera 1. Esa sería Fp menos F igual a la integral que tenemos sobre la frontera 1 por Bx por rho b punto de A más 2 todo esto rho b punto de A. De aquí nosotros podríamos ya despejar directamente el F y tendríamos que hacer el cálculo de todo lo demás. Aquí otra cosa importante es que, bueno, Bx en este caso, pues sería totalmente la velocidad que está entrando aquí. La velocidad aquí promedio nosotros la podemos calcular porque conocemos el caudal. Entonces esta velocidad que está entrando por aquí la podemos calcular a través del caudal. ¿Qué pasa con la velocidad aquí? Bueno, en realidad no la mencionan, pero por continuidad, por conservación de masa, sabemos que lo que está entrando en este volumen de control es lo que tiene que estar saliendo forzosamente, porque nada se queda aquí acumulado. Entonces lo que entre aquí es lo que tiene que estar saliendo aquí. Entonces, por conservación de masa, nosotros podemos determinar cuál es la velocidad en 2 y cuál es la velocidad en 3, que observando el problema nos damos cuenta que van a ser la misma magnitud de velocidad. Entonces todavía nos faltaría determinar Bx en 2, Bx en la frontera 3 y nos faltaría hacer este producto de B punto de A. Ya hemos observado en los videos anteriores que este producto de B punto de A se simplifica mucho si y solo si nuestra normal, en este caso la normal que dibujamos aquí en 1, pues sabemos que es una normal que viene saliendo. Aquí también es una normal que sale del volumen y aquí es otra normal que sale del volumen, perdón, N2 y N3. Esas serían nuestras normales. Entonces el producto punto, pues de alguna forma aquí nos va a dar un valor negativo porque son colineales, únicamente apuntan en direcciones opuestas. Lo que nos va a dar el producto de B punto de A va a ser pues un valor negativo para el lado izquierdo y para el lado derecho va a ser un valor positivo de la integral. Entonces este PM por A1 menos F va a ser igual a Bx, perdón, vamos a quitar ya la integral y vamos a resolver este producto punto. El producto punto pues va a ser Bx o B1 por dA, donde Bx ya dijimos que es constante, densidad constante, pueden salir fuera de la integral. Bx rho B punto de A, esto va a ser B1 por el área 1, donde aquí forzosamente debemos haber incluido el signo negativo. Lo mismo va a pasar aquí, pero aquí el producto punto nos da un valor positivo, por lo tanto este va a ser positivo y queda Bx por rho por el producto punto de estos dos. Entonces este sería B2
por A2 más Bx por ρ de B2 a 2. ¿Sí? Entonces, recordemos que si eran flujos uniformes, presiones uniformes, las integrales se vuelven pues nada más el producto de las dos variables, velocidad y área, o bien presión y área. De aquí nos faltaría determinar cuál es Bx. El detalle aquí es que la velocidad, recordemos que es una cantidad vectorial, por lo tanto nos interesa determinar la velocidad en sus tres componentes. Bx aquí va a ser igual a la magnitud total de V1, la velocidad que tenemos sobre la frontera 1. Entonces Bx en 1 va a ser igual a V1. Bx en la frontera 2 va a ser igual a V2. Y Bx en 3 va a ser igual a la velocidad en 3. Entonces aquí podemos sustituir Pm por A1 menos F igual a menos B1 por ρ por B1 por A1 más B2 ρ B2 a 2 más B3 ρ B3 a 3. Así es como nos quedaría ya simplificada nuestra ecuación, donde Pm pues sería la presión que nos dicen de 3.5 megapascales, el área 1 sería el área que tenemos ya marcada aquí, que sería, bueno, no la dan, pero conocemos el diámetro. La velocidad en 1 tampoco la dan, pero a través del caudal y el área podemos determinar V1. Nuevamente a través del caudal y el área también podemos determinar V2 y V3. Esta otra forma de poder representar esto, bueno, aquí si despejamos F, vamos a observar que F entonces va a ser igual a Pm por A1 más B1, donde sabemos que ρ por B1 por A1 es de alguna forma el flujo másico. Entonces aquí también podemos poner el flujo másico en 1. Lo mismo puede ser aquí. Obviamente aquí ya no va a ser el flujo másico, pero de hecho entre estas dos sí sería el flujo másico. Entonces sabemos de antemano que B2 va a ser igual a B3 porque el caso es simétrico. Entonces si B2 es igual a B3, nosotros podemos simplificar esto aún más y poner dos veces B2 ρ por B2 por A2, que sería dos veces esto. Entonces sería incluir dos veces este término. Y esto pues también es lo mismo, entonces F que nos piden va a ser igual a Pm por A1 más B1 por el flujo másico en 1. Y sabemos que dos veces esto va a ser el flujo másico B2 por el flujo másico en 2. Y de hecho M1 va a ser igual a M2. Entonces aquí podemos hablar de un solo flujo másico. Vamos a reescribirlo de esta forma. Y entonces F es igual a PMA1 más B1 por M1. M, vamos a llamarle M1 igual a M2 igual a M. Y entonces aquí va a ser más 2B2 por el flujo másico en 2. Así es como nosotros podríamos calcular este problema. Entonces, bueno, aquí ya no sería más que sustituir los valores que nos dan. Vamos a dejarle hasta aquí. Gracias.